Slow Hand hasta el límite una y otra vez. ¿Y qué le dio fuerza para volver? En el año 1963 había una nueva moda en toda Inglaterra. En los clubes alrededor de Londres, un derrame de energía bruta llamada los Rolling Stones aumentaba el interés por los músicos del rock and roll. Unos jóvenes rebeldes estaban en la onda del jazz moderno, y las masas en motocicletas absorbían el rhythm and blues y soul estadounidense. Debajo de eso estaba el blues, nacido en el sur de Estados Unidos e introducido durante y después de la guerra por los soldados norteamericanos que sirvieron allí y por la Voz de América. En esa mezcla entró un guitarrista adolescente de la ciudad de Ripley en Surrey. Tenía un sonido que electrificaba al que lo oía. Un tono que asombró a sus compañeros de banda y a los productores e hizo que el público cayera a sus pies. Su nombre es Eric Patrick Clapton. Y hasta nuestros días, según los fanáticos y músicos de todo el mundo, nadie, absolutamente nadie ha logrado igualarlo. La primera vez que escuché tocando a Eric Clapton en persona fue en un club en Londres. Yo estaba de espaldas al escenario cuando escuché que un guitarrista empezó a tocar un solo de blues. Pensaba que no había nadie nacido en Inglaterra que pudiera tocar lo que yo estaba escuchando. Así que dije, amigo, tu guitarrista sí que sabe cómo tocar el blues. Y Wilson Pickett me dijo, mi guitarrista se está tomando un trago en el bar. Así que me volteé y vi a este hombre, muy joven, con un rostro angelical, y que tenía sus ojos cerrados, y que estaba tocando un solo de blues increíble. Había algo en su forma de tocar que conmovió a todos. Es tan sencillo como eso. Lo llamamos el bolsillo, que era donde colocaba las notas, y no importaba si estaba en vivo o en un estudio, él las colocaba en una forma impecable. Eric Clapton es el guitarrista número 1 del rock and roll. Clapton, en muchas formas, fue una de las figuras que introdujo la musicalidad en el rock and roll. En verdad, hay que hablar de él, en serio, en la forma en que hablaríamos de un músico de jazz o un músico clásico. Sentía gran simpatía por Estados Unidos. Todos la sentíamos. Los jóvenes británicos como Eric, nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial, envidiaban la riqueza y libertad que parecían tener los estadounidenses. Todos los ingleses querían ir para allá, porque parecía una vida muy buena, ¿sabe? Con el sol, chicas en la playa y grandes espacios. Inglaterra era muy aburrida en ese entonces. Creo que todos nos dimos cuenta en ese tiempo de que la inspiración venía de allá. El blues es tan poderoso, tan legítimo y tan estadounidense. Había mucha gente joven que empezó a comprar cualquier disco de blues que hubiera disponible en Inglaterra, cualquier cosa que pudieran conseguir. Y Eric Clapton, sin duda, estuvo entre los primeros en adquirirlos. Lo que los aficionados británicos del blues quizá no sabían era el conflicto que había detrás de esa música. El país estaba dividido. Los afroamericanos tenían su música que oían en sus estaciones de radio negra y los blancos la suya. Discos de raza, así le decían los blancos a un disco hecho por un afroamericano. Lo que Eric Clapton escucharía en el blues cambiaría su vida. Y a su vez, él cambiaría la vida de muchos músicos de blues cuya música él popularizó. En octubre de 1963, cuando Eric Clapton entró a The Yardbirds, la intención del productor Giorgio Gomelsky era que fueran la respuesta a los Rolling Stones, porque cuando los Stones dejaron su club para irse de gira, él se quedó sin un acto. Ellos se fueron del club Rodaddy y Gomelsky vino y nos contrató para sustituirlos. Así que esa fue nuestra gran oportunidad. Eric tenía solo 18 años cuando el cantante Keith Relf lo reclutó para la banda. Su abuela tuvo que firmar como su representante legal. A Rose le preocupaba que Eric dedicara su vida a la música, pero tenía fe en su rig y hasta le compró sus 2 primeras guitarras por cuotas. Le dije, no podemos pagarla completamente, y firmé los papeles y las planillas, y desde ese momento él despegó.
Impulsado por la guitarra de Eric, The Yardbirds fueron de inmediato un fenómeno con la multitud. Sus juergas semanales en los clubes Crawdaddy y Marquee de Londres eran lo más popular de la ciudad. En el Club Atlético de Richmond bailaban hasta ciertas horas de la noche. Los chicos se quitaban sus camisetas y caminaban por las vigas. Era todo un pandemonio. En esa época, Eric se ganó el apodo de Slow Hand o mano lenta. Para nosotros no estaban disponibles las cuerdas estadounidenses, así que uno trataba de adaptar su guitarra lo mejor posible, pero las cuerdas eran débiles. Era inevitable que Eric rompiera 2 o 3, y eso se volvió una broma. La audiencia era de muy buen corazón y nosotros simplemente lo aplaudíamos lentamente a él, y así fue como recibió el apodo. Desde el primer día, Gomelsky tuvo grandes planes para The Yardbirds. Eric pasó de tocar en bodas y cafés a tener un cronograma muy ocupado de giras y actuaciones semanales en clubes, y grabó 2 álbumes en 18 meses. Five Live Yardbirds, grabado en 1964 con un micrófono colgado de una caña de pescar, aún es considerado uno de los mejores álbumes en vivo que se hayan grabado. En 1963, The Yardbirds fue el grupo de apoyo de un hombre de blues norteamericano, Sonny Boy Williamson. Quedamos prendados de este maravilloso músico de color, pero éramos músicos blancos, ¿entiende? De los suburbios. De los suburbios. El tocar con el rudo Williamson acabó con algunas de sus nociones románticas, pero eso solo profundizó el respeto de Eric por la honestidad emocional y pureza que veía en el blues. Williamson también quedó conmovido. Regresó a Estados Unidos y había una historia que le contó a Robbie Robertson. Le dijo, estos chicos blancos quieren tocar mucho el blues y lo hacen. Sí, sin duda en esa ocasión sí. A pesar de su talento y popularidad, The Yardbirds no había llegado a la cima de las carteleras, pero estaban decididos a hacerlo, al igual que su manager. En 1963, la banda abrió el concierto de Navidad de los Beatles en Londres, así que todo empezaba a marchar bien. Había un editor en la audiencia que tenía un disco de For Your Love y se lo dio a Giorgio, y nosotros dijimos, esto es maravilloso, nos gusta mucho, pero Eric no creía lo mismo. Para Eric, la canción pegajosa era un desastre. Yo era sumamente aficionado en ese momento. Era aficionado y quería profundizar cada vez más en el blues. Él quizá no entendió que nosotros queríamos hacer otras cosas, que no sonaran mucho como el blues, pero queríamos hacerlo. Queríamos forjar nuestra propia identidad. Me dieron un ultimátum y dije, está bien, me iré. For Your Love se convirtió exactamente en lo que se esperaba de ella, una gran canción popular e internacional. The Yardbirds disfrutaron por varios años de estrellato popular y 2 leyendas de la guitarra llenarían el espacio dejado por Eric. Primero, Jeff Beck. Luego, Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin. La decisión de Eric de irse fue el enfrentamiento dramático en su lucha entre el blues y la música popular que sacudiría su carrera y su vida personal durante los siguientes 40 años. Estás viendo Biografía. Esta noche, en A&E. La madre de Eric Clapton lo trajo al mundo en una habitación de la casa de sus padres el 17 de marzo de 1945, cuando tenía 16 años. Su padre era un soldado canadiense pianista que no tenía intenciones de casarse con ella. De hecho, él ya estaba casado. Durante 2 años, Pat fue el chisme favorito de toda la ciudad. Luego, ella dejó a Eric para que fuera criado por sus padres y se mudó a Alemania para empezar una nueva vida. Cuando Eric tenía 9 años, Pat visitó Ripley con su hijo de 6 años de su nuevo matrimonio. Eric supo que la gente a la que llamaba mamá y papá no eran sus verdaderos padres. Al regresar a Inglaterra, él probablemente se confundió. Supongo que eso era una cuestión comprensible. En su primera reunión, Pat pensó que sería más fácil para Eric si no se apegaba mucho a ella. Así que lo trató como su hermano pequeño, incluso en público. La experiencia no solo lo confundió mucho más, sino que lo destrozó. Eric cambió drásticamente luego de la visita de su madre. Era malhumorado y reservado, y su trabajo escolar empezó a decaer. Siempre sintió que la gente en la ciudad lo trataba como si fuera diferente, y ahora sabía por qué.
Hay que tomar en consideración que en 1962 la situación en la que estaba Eric era mucho más tabú. Eric comenzó a llevar su diferencia con arrogancia. De hecho, a mí Eric me cayó mal de inmediato, pues pensaba que era un tipo bastante engreído y muy seguro de sí mismo. Él en cierta forma se aislaba de los demás. A principios de su adolescencia, Eric fue sobre todo un solitario. Pasaba su tiempo libre dibujando, haciendo modelos de aeroplanos y montando bicicleta de forma obsesiva. Su otro pasatiempo era escuchar música en la TV y la radio y poner discos. Debido a su fascinación con los artistas de blues estadounidenses como Big Bill Brunsey, B.B. King, Muddy Waters y Buddy Guy, Eric trató de enseñarse a sí mismo a tocar la guitarra copiando lo que oía en los discos. Luego de 1 año y medio se sintió frustrado por su falta de progreso y dejó la guitarra, pero siguió oyendo blues. Cuando más adelante, en su adolescencia, oyó la obsesionante voz y guitarra del cantante de blues Robert Johnson, su respuesta hacia su música fue tan poderosa que casi no podía oírla, pero no pudo dejar de hacerlo. Durante casi toda mi juventud sentí que mi espalda estaba contra la pared y que la única forma que tenía para sobrevivir a eso era con dignidad, orgullo y valor. Y pude escuchar eso en algunas formas de música. Lo escuché más que todo en el blues. Aunque parezca increíble, Johnson parecía compartir la soledad y alineación de un chico de escuela inglés que buscaba su identidad. Eric no se sentía motivado en la escuela, pero gracias a su talento artístico, a los 16 años halló un lugar en la Escuela de Arte de Kingston. La cercanía de Kingston con Londres le ofreció acceso a la vida nocturna y a la escena musical. Eso era un sueño que tomó forma en él desde sus 13 años. Lo que me sorprendió de Eric fue que sabía mucho de la calle y a qué sitio debíamos ir. La escena musical era irresistible. Frecuentaba los clubes Ealing, Flamingo y 100, con muchos de los músicos jóvenes que luego revolucionaron a la música pop británica y estadounidense. Su círculo incluía a Jimmy Page, Steve Winwood, Ginger Baker, Jack Bruce, Jeff Beck, Pete Townshend. Los músicos como Eric se rotaban en bandas durante los intermedios en los clubes. Eric estaba muy ocupado practicando la guitarra y puliendo su imagen y por eso no iba a clases. Las advertencias de la escuela y su familia no tenían ningún efecto. Cuando al final del año llegaron las evaluaciones de su trabajo, Eric, de solo 17 años, fue expulsado de la Universidad de Kingston. Estaba impactado, en bancarrota y triste. Durante el día, trabajaba colocando ladrillos con su abuelo y luego practicaba la guitarra con una ferocidad que interrumpía el sueño de toda la familia. Él trabajaba toda la semana en una frase de 4 notas. Para Eric, tocar blues no era una elección, sino una vocación. Siempre es un hombre con su guitarra en contra del mundo y no tiene más alternativa que la de cantar y tocar para poder aliviar el dolor. Y eso refleja lo que he sentido en muchos aspectos de mi vida. A pesar de su inseguridad, Eric comenzó a sentir una profundidad de talento y ambición artística en su interior que lo obligaba a ir más allá de los horizontes del pop bien elaborado de los Yardbirds. Así que al presionarlo para hacer un disco pop, le estaban pidiendo que renunciara a lo único que en su vida sentía que era real. Al mes de renunciar a los Yardbirds, el veterano en blues y líder de banda John Mayall reclutó a Eric para una de las mejores bandas de blues inglesas, John Mayall's Blues Breakers. Eric se volvió el principal músico de Mayall y grabó un álbum de blues británico muy famoso. Los grafitis que decían Clapton es Dios comenzaron a surgir en las paredes y estaciones del metro. Pensé, bien, he llegado muy lejos. Nunca acepté el hecho de que fuera el mejor guitarrista del mundo. Yo siempre quise ser el mejor guitarrista del mundo, pero eso es un ideal. Y lo acepté como un ideal. Lo podían llamar un dios, pero Eric era pura humildad. No había nada simulado en él. Él sabe que es un hombre muy sencillo. Jack Bruce, quien también tocaba con los Blues Breakers, no le gustaba el enfoque purista de Eric hacia el blues.
Yo era un chico de Glasgow con enseñanza clásica que había tocado mucho jazz. Así que quería aplicar las cosas que sabía, pero usar el lenguaje del blues. Bruce le abrió los ojos y oídos a Eric a nuevas posibilidades. El repertorio totalmente de blues que sentía que era tan crucial hace un año, ahora lo sentía restrictivo. Clapton estaba listo para el reto siguiente, y Jack Bruce y Ginger Baker se lo darían. Estás viendo Biografía. Continúa. Biografía. En junio de 1966, el baterista Ginger Baker invitó a Eric Clapton a formar una banda. Eric estaba intrigado y aceptó con la condición de que el bajista Jack Bruce fuera incluido, pero no sabía que estaba entrando en un campo minado. Así que Ginger debía hablar conmigo. Ginger y yo habíamos peleado, de hecho fue más que eso. Él me amenazó con un cuchillo. La famosa química volátil entre Bruce y Baker y la energía musical que esto generaba colocó a Eric en el centro de uno de los episodios más salvajes en la historia del rock. Fue un paso muy rápido pasar de John Mayall, que era un blues estilo clásico, a ir a una banda que era una fusión de jazz y rock. Fuimos a la pequeña casa de Ginger, nos metimos en la habitación del frente y sencillamente empezamos a tocar juntos. Y desde las primeras notas fue obvio que había algo allí. Algo muy especial. Eric notó rápidamente que sus talentos combinados era lo mejor que había en la música popular británica y sugirió el nombre de la banda. Desde su primer concierto importante en el Festival Nacional de Jazz y Blues en Windsor en julio de 1966, Cream dejó al público sin respiración. Su forma de ejecución libre se convirtió rápidamente en leyenda. No había un líder en la banda, así que nadie podía decir deténganse, ya basta. Así que si uno de nosotros se iba, ¿lo dejábamos ir? Atlantic Records presentó rápidamente a Cream al mercado estadounidense. Robert Stigwood estaba trabajando para Polygram en ese momento. Y me volteé hacia Robert y le dije, esto es lo que necesitamos. En la excelente compañía de Baker y Bruce, la ejecución de Eric siguió evolucionando. El tipo de viaje que como solista hacías que realizar el público era en realidad la esencia del Cream y fue muy emocionante. Una noche en el Politécnico de Londres, a la banda le presentaron a un joven guitarrista estadounidense. Esta persona se me acercó y dijo, soy Jimi Hendrix, me gustaría estar en su banda. Yo le dije, está bien. Clapton también deseaba conocer a Hendrix. Por supuesto que nos asombró a todos. Él tocaba la guitarra detrás de su cabeza, con sus dientes y boca abajo y al revés. Era muy asombroso, ¿sabe? Nos asombró a todos. El nivel de calidad subió para Cream y su virtuoso guitarrista. Él y Hendrix se inspiraron y empujaron el uno al otro hasta la muerte prematura de Hendrix en 1970. Y no solo eran ideas de guitarra lo que Eric compartía con Hendrix. Eric dijo que uno de nosotros tenía que tener el cabello rizado y yo le dije, bien, no seré yo. Así que Eric lo hizo y al ver las fotografías me alegró que no fuera yo el que lo hiciera. La primera vez que oí tocando a Eric Clapton, dije, es un gran guitarrista, pero debe hacer algo respecto a esos pantalones. En ese momento estaba en la etapa del cabello rizado y los zapatos de plataforma de este alto y los pantalones rosados y estrechos. Cream hizo giras por Europa con críticas positivas. Era hora de conquistar a Estados Unidos. Eric aprovechó todo lo que ofrecía la ciudad de Nueva York, desde los paseos en Central Park hasta B.B. King en el Café A Go-Go. Conocí a este hombre, un joven bien parecido. Todo el mundo decía, ese es Eric Clapton. Así que nos sentamos y conversamos. Creo que nos hicimos amigos en ese momento. Eric, en especial, adoraba a las fanáticas de las bandas. Creo que todos sabíamos de las fanáticas de Nueva York. Sí, había algunas fanáticas en Nueva York. De eso estoy seguro. 3 días antes de que expiraran las visas de la banda, Atlantic Studios mandó a buscar a Cream, que grabó el visionario álbum Disraeli Gears. La brillantez psicodélica del Disraeli Gears fue un avance decisivo para Eric y Cream e influenció la historia musical de las futuras décadas. Hay un elemento de blues psicodélico presente ahí y de una música profunda y llena de raíces que te llevaban a una tierra maravillosa. La
La música de Cream era tan única que Atlantic Records al principio rechazó Sunshine of Your Love, que se convirtió en el himno del verano del amor y uno de los sencillos más vendidos de Atlantic. Al principio, a Eric le pareció estimulante el reto que le presentaba Cream, pero ahora con frecuencia abandonaba el escenario frustrado. Siempre quisimos impresionarnos los unos a los otros en la banda, y eso causaba rivalidad. Para ser sincero, en realidad no estábamos muy interesados en el público. Cream era uno de los grupos más populares del mundo. Los músicos no podían creer el entusiasmo del público estadounidense, o la diversión que podías obtener como un millonario de 22 años en la capital de la droga y el amor libre de Estados Unidos. Pero fuera del escenario, la crema se estaba volviendo amarga. Como Bruce y Baker peleaban constantemente, tenían que viajar separados. Con frecuencia tenía que abandonar el estudio para ir a llenar mi cuerpo con licor tan pronto como fuera posible, para detenerme a mí mismo y no asesinar a Jack. Creo que fue muy duro para Eric porque estaba en medio de las peleas de Ginger y yo, que no paraban nunca. Recuerdo una vez que se puso a llorar. Creo que fue en algún lugar de Escandinavia. Al aumentar los beneficios, la gerencia aumentó el cronograma de giras y las demandas por un álbum nuevo. No teníamos tiempo libre, 3 días en el estudio y luego viajábamos de nuevo. A medida que aumentaba la fatiga, sus relaciones se desintegraron aún más. Surgieron los rumores sobre una separación y fueron negados, pero en su corazón, Eric tenía grandes dudas sobre la música que él y Cream le daban a sus fanáticos. De hecho, él había desarrollado una nueva pasión. Clapton estaba oyendo un tipo de música muy distinta en ese momento. Escuchaba a The Band. Ellos se centraban en un tipo de canciones que en cierta forma eran muy sencillas, casi folclóricas. Así que él no necesitaba ser Eric Clapton, el dios. Él no necesitaba hacer eso por más tiempo. Quería ser un gran compositor. El deseo secreto de Eric de irse le fue concedido a través de un raro incidente. En mayo de 1968 le dio una entrevista altanera y que lamentaría muy pronto a la revista Rolling Stone. La nota en la que se autoalababa fue desechada por una crítica de John Landau a un concierto reciente del Cream en esa misma edición de la revista. Él hablaba sobre cuán excesiva y egocéntrica era la banda y cómo estaba por encima de las demás. Al sentirse que era un fraude muy bien pagado, Eric literalmente se desmayó en un restaurante. Cuando se despertó, había decidido partir una vez más. Estás viendo Biografía. Continúa. Biografía. En 2 años con Cream, Eric Clapton había escalado a la cima y aterrizó después con heridas y mucho dinero también. Con apenas 23 años se compró una propiedad espléndida en Surrey. Él planeaba descansar y recuperarse del remolino emocional de Cream. Pero en pocas semanas, una gran oportunidad golpeó a su puerta. Steve Winwood, de Traffic, lo visitó para tocar juntos. Pronto, Ginger Baker también quiso participar y también entró el bajista Rick Gresh. Tan pronto se enteraron las compañías disqueras, un dudoso Eric se encontró empacando para una gira con un supergrupo impulsado por los medios. El nombre hablaba por sí mismo, ¿no es así? Blind Faith. Mientras duró la corta gira de Blind Faith, Eric pasó la mayor parte de su tiempo con la banda de apoyo, Delaney y Bonnie. Eric estaba con nosotros, venía y se quedaba en el Holiday Inn. Nunca se había quedado en un Holiday Inn y bebíamos escocés, consumíamos cocaína y fumábamos marihuana toda la noche con gente de Mississippi. Estoy seguro que fue una experiencia poco común. La relación con Delaney cambió en forma permanente la dirección de Eric como artista. Hasta ese momento casi había tocado exclusivamente la guitarra. El hecho era que dudaba de sus habilidades en el canto. Eric tenía una voz hermosa, no era toda tosca y destartalada ni tenía un sonido gastado y de carretera, que supongo que todos nosotros queríamos tener cuando éramos jóvenes. Luego de oír cantar a Eric su conmovedora canción Presence of the Lord con Blind Faith, Delaney convenció a Eric de que era un excelente compositor y también un gran cantante. Clapton siempre buscó figuras paternas, una especie de guía para él. Delaney le dio a Clapton la confianza para cantar. Blind Faith hizo un álbum. Delaney produjo el primer álbum como solista de Eric e hicieron una gira por Europa antes de separarse. La fascinación de Eric con Delaney y Bonnie fue más grande de lo que se imaginaban los fanáticos.
Una vez me dijo, daría cualquier cosa por haberme criado como tú, y eso realmente me dejó perplejo, porque yo crecí cortando algodón e hice todas esas cosas. De verdad escuché todos esos cantos en los campos y cosas por el estilo. Él dijo, tú obtuviste tu blues de los campos y yo obtuve el mío de los discos. Luego de comprar su casa, Eric había planeado establecerse con Alice Ormsby Gore, la hija de un lord británico. Pero la vida nunca fue sencilla para Eric Clapton. Llamé a Eric y le dije, ¿qué haces? Y él me respondió, estoy sentado y me están cortando el cabello. Le dije, esta cosa con Delaney no está funcionando. ¿Puedo ir a visitarte un par de días? Y el resto, como dicen, es historia del rock and roll. La visita de Bobby Whitlock dio lugar a Derek and the Dominos. La nueva banda de Eric tomó forma durante la grabación del álbum de George Harrison, All Things Must Pass. Eric tocó en la canción de Harrison, While My Guitar Gently Weeps. Harrison invitó a Clapton y a Bobby a unírsele en su primer álbum en solitario. Pronto, 2 exmiembros más de la banda de Delaney fueron a la grabación. Se convirtió en un evento importante en todos los sentidos. Durante las sesiones de grabación, Eric se enamoró profundamente de la esposa de George, la modelo Patty Boyd Harrison. Al principio, Patty no tenía idea de cuán serias eran las intenciones de Eric. Pero cuando el coqueteo se convirtió en un romance, trajo más penas que alegrías. Eso parecía una empresa imposible. Uno no se enamora de la esposa de un Beatle. Es lo último que pensarías en hacer. George sabía que yo lo sabía, y todos sabían que todos lo sabían, pero nadie dijo nada al respecto. Mientras tanto, Derek and the Dominos empezaron a tocar en clubes pequeños. El nombre de la banda venía del apodo dado por un amigo a Eric. Él había hablado al respecto sobre la idea de que Derek era un personaje que tuvo que inventar para tratar de evitar ser el músico principal y tratar de evitar admitirse a sí mismo que estaba enamorado de la esposa de un buen amigo. The Dominos muy pronto fueron a Estados Unidos, donde hicieron el gran álbum doble Layla and Other Assorted Love Songs. Eric Clapton en muchas formas es un inglés muy típico. Él no se siente muy cómodo con sus emociones, pero en Layla creo que eso fue demasiado para él. La canción fue sacada de un poema de amor persa en el cual un hombre, Manjum, pierde la cabeza por el amor de una mujer que no puede poseer. Así que la canción era un grito del corazón. Ella era Layla y yo era Manjum. Los primeros acordes me derritieron. Pero mientras Eric and the Dominos estaban creando música extraordinaria, el estrés de la situación personal de Eric había comenzado a desgastarlo. Y se volcó hacia las drogas con la intensidad típica de Clapton. Había terminado su actuación y pensé en ir a los vestuarios, pero al abrir la puerta, todos estaban como en un estado extraño, con los ojos vidriosos y como si estuvieran en otro planeta. Nunca gastamos dinero en esas cosas. La gente se alegraba al dárnosla para poder estar con nosotros. Todos pasamos por ello. Éramos chicos, hombres jóvenes. Pensábamos que éramos invencibles. Como si Eric no estuviera ya bastante cerca del límite, en julio de 1970, su amigo Jimi Hendrix murió en un coma inducido por el alcohol y las drogas. Unos meses después, el abuelo de Eric, Jack, murió, algo que lo estremeció. Poco después, tuvo noticias de que Duane Allman, que tocaba guitarra en Layla, murió en un accidente de motocicleta. Y Eric, que aún vivía con Alice, deseaba a Patty. Era una situación estresante y las cosas estallaron cuando tratamos de grabar nuestro segundo álbum. Eric y el baterista Jim Gordon intercambiaron algunas palabras duras. Eric bajó su guitarra y dijo que nunca más volvería a tocar con él y salió por la puerta. En los 2 años siguientes, Eric se encerró en su casa y se apartó del resto del mundo. Escribió algo de música, construyó modelos de aeroplanos y desarrolló un gran hábito por la heroína. Y lo mismo hizo Alice. Eric quizás veía esos días negros como un rito de transición necesario. A Eric se le ocurrió la idea de ser un drogadicto por todas sus ideas sobre Robert Johnson y demás. Él sentía que no había sufrido y pensaba que esto era parte de algo que tenía que hacer. De la mejor manera que pude, traté de que Eric se detuviera. En verdad quería a Eric, y todavía lo quiero, y por supuesto, me dolía mucho ver cómo la droga lo estaba destruyendo. Clapton estaba en ese punto en el que despertaría o se moriría.
Una vez le dije, Eric, puedes escribir una canción de blues hasta en la parte de atrás de una limusina. No tienes que experimentar esas cosas. George Harrison y Pete Townshend, quienes conocían a Eric desde sus primeros días como músicos, estaban entre los pocos visitantes que él dejaba entrar. Pete Townshend se dedicó a salvar a Eric y a Alice de la autodestrucción. El padre de Alice ayudó a Townshend a organizar un enorme concierto benéfico como un plan para sacarlos de la casa. El concierto arcoíris rompió el ciclo. Alentado por Townshend, Eric decidió desintoxicarse y, mucho más importante aún, él dijo luego que durante su tratamiento aprendió que su talento venía de su alma y no de las drogas. Eric Clapton había pasado por eso. Logró salir y tocaba de una forma muy hermosa. Hoy, en mi opinión, esa es la prueba de que no lo consiguió gracias a las drogas. El artista fue el responsable de ese logro. Ya libre de las drogas y en buena forma física, Eric se dedicó a grabar y a hacer giras. En 1974 lanzó un álbum nuevo que fue un triunfo comercial y artístico. 461 Ocean Boulevard tenía un enfoque más melódico y tierno y demostraba el talento de Eric como compositor. Contenía I Shot the Sheriff de Bob Marley, que básicamente introdujo la música reggae al público blanco. Así que, ¿qué impulsó a Clapton, que todavía se recuperaba de su encuentro con las drogas más mortales, a sumergirse directamente en la bebida? Estás viendo Biografía. Continúa. Biografía. Siendo joven, Eric Clapton deseó con pasión cantar blues. Desde entonces, se había cuestionado a sí mismo su elección, no su habilidad técnica, sino si tenía la emoción que merecía esa música. Para él la meta no era solo un estilo musical, para él la meta era una forma de vida que casi lo mata. El pozo interior de algunos es mucho más profundo y oscuro que el de otras personas, pero las alturas que logran, si sobreviven a todo eso, es bastante asombrosa. Desde mediados de los 70 hasta principios de los 90, Eric se ganó su derecho de cantar blues, no con sus dedos o su garganta, sino con su corazón. Fue un periodo de búsqueda artística y juicios personales, picos brillantes y bajadas peligrosas. El muy exitoso álbum de Eric de 1977, Slow Hand, produjo la canción de amor para Patty, Wonderful Tonight. Él tuvo el honor de hacer una gira con su padre musical adoptivo, el ícono del blues Muddy Waters. Tocó con Muddy en su última actuación poco antes de su muerte. Eric también estuvo cerca de morir por úlceras sangrantes y de destrozar su carrera. Para alguien con problemas de identidad como los que tuvo Eric Clapton desde niño, algo siempre surgía como respuesta, ya fuera el blues o una mujer u otro estilo de música. Eso es lo que le diría finalmente quién era él. Para la gente cercana a Eric, lo de él era una competencia de demolición, estimulada por el abuso de drogas y la desconfianza en sí mismo. Luego de dejar la heroína, comenzó a tomar mucho. Lo que hizo fue intercambiar un problema serio e importante por otro. El alcohol, en mi opinión, fue más destructivo para su cuerpo que cualquier otra cosa que hubiera consumido anteriormente. Luego de 9 años de anhelos, Eric y Patty finalmente se casaron en 1979. Pero para Eric, la adaptación fue difícil. La realidad de eso, inevitablemente, es que ella no fuera la promesa de lo que representaba el sueño místico de Leila. A pesar de que adoraba a Patty, Eric había sido una estrella de rock sumamente exitosa desde los 18 años. Estaba acostumbrado a hacer y tener cualquier cosa y a cualquiera que él deseara. La incapacidad de Patty de tener hijos complicó aún más las cosas. A mediados de los 80, Clapton tenía 2 niños fuera del matrimonio. En un momento le pidió a Patty que compartiera la casa con él y la madre de su hijo, la modelo italiana Lori Del Santo. Patty no aceptó. Aunque Eric siempre decía que su bebida estaba bajo control, los hechos relataban una historia distinta. En 1976, en un concierto en Birmingham, Eric apoyó a Enoch Powell, un político reaccionario conocido por su retórica contra la inmigración.
Para alguien que su vida fue cambiada por la música negra a la que él mismo estaba dedicado, fue un asunto especialmente problemático. Sus comentarios provocaron la fundación de la organización Rock en contra del racismo, que aún lucha contra la intolerancia en el Reino Unido. Eric explicó su comportamiento como el desvarío de un ebrio, pero el incidente no fue olvidado fácilmente por los fanáticos y la prensa. No creo que Eric Clapton sea en absoluto un racista, pero el alcohol lo confunde, nubla su mente. Cuando Eric empezó a rechazar una serie de proyectos no concretos, los fanáticos y amigos empezaron a preguntarse si Slow Hand había perdido sus dones. Hubo un momento en su vida, luego de sus grandes éxitos de la época de I Shot the Sheriff, en el que pareció perder su dirección. Yo hice un par de álbumes con él y en lo personal no creí que fueran realmente muy buenos. Gary Brooker, de Procol Harum, amigo cercano de Eric, le dio una mezcla de aceptación y franqueza al hablar desde que se hicieron amigos en un bar cerca de la casa de Eric. Quiero decir que siempre he sentido un gran respeto por él como músico y me gusta como persona. Nunca pensé que fuera una deidad. Luego del primer intento de Eric de dejar la bebida a principios de los 80, Brooker lo introdujo a un pasatiempo del que sigue siendo muy fanático. En ese momento yo pescaba con moscas y le pregunté si quería venir conmigo. Pensé que eso lo llevaría un poco al aire fresco. Algo más que le trajo consuelo a Eric durante esos años difíciles fue la atmósfera relajada en el bar local donde podía estar con Brooker y ser él mismo. Él está en su mejor momento cuando está feliz y se divierte. Él puede ponerse muy serio, sobre todo con su música, y a veces eso es bueno. La amistad con Brooker y sus actuaciones informales de blues en algunos sitios locales le ofrecen a Eric un descanso muy necesario de su vida pública tan visible e intensa. Nadie lo verá como un hombre común en un estadio en alguna parte, pero en las salas de un pueblo él puede ser eso. Tras muchos intentos, Eric controló la bebida en 1987. Limpio y sobrio, Eric regresó con Patty, pero se habían hecho mucho daño. Para 1988 estaban divorciados. Antes de su muerte a principios de los 80, el gran hombre del blues, Muddy Waters, se había vuelto un padre sustituto para Eric. Cuando Clapton se sentía perdido, el consejo de Muddy era sencillo: toca blues. Pero incluso cuando tocaba blues, Eric no se sentía conectado artísticamente. ¿Sería un cantante pop o qué? Finalmente, en 1985, Slow Hand regresó. Eric dio una interpretación brillante en un concierto en vivo en Filadelfia que lo hizo ganar una nueva generación de fanáticos jóvenes compradores de discos. Eric parecía hallar su camino de regreso a casa. Journeyman, su álbum de 1989, rindió tributo a su propio viaje, a su dedicación a los héroes del blues y a trabajadores honestos como su abuelo que ponía ladrillos y cuya atención a los detalles y dominio del oficio inspiró a Eric como adolescente. Pero una vez más, las paredes de su vida estaban a punto de derrumbarse. En 1991, Eric había decidido ser un padre más preocupado por su hijo con Lori del Santo. El 19 de marzo llevó por primera vez a Connor al circo en la ciudad de Nueva York. El 20 de marzo todavía estaba disfrutando la experiencia, cuando una llamada telefónica de Lori le informó que Connor había muerto. Se había caído por una ventana abierta desde el piso 53 de un enorme edificio. Clapton empacó una guitarra acústica y se fue a Antigua a llorar la pérdida. Como siempre, fue la música la que lo trajo de vuelta del abismo. Eric Clapton nunca ha sido un artista fácil de clasificar. Es una entidad experimental. Siempre está redefiniéndose a sí mismo. Pueden ver todas sus fotografías y nunca verán una donde se vea igual a otra. Es como un camaleón siempre buscando un tema de blues. Para algunos, es el hombre del blues por excelencia. Él ha demostrado que una persona no tiene que ser de color para hacer un buen blues. Ha demostrado que tiene el alma que tienen los cantantes de blues. Para otros, es el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos.
La canción Tears in Heaven, escrita luego de la muerte de Connor, capta la esencia de Eric Clapton como artista y como hombre. Me estaba enamorando de él. Aún no acepto por completo que no vaya a verlo en un par de semanas. Con su emoción pura y su belleza directa y sencilla, es tanto blues como pop, y personal y universal. Es una canción salida del corazón de un hombre maduro que ha recorrido muchos caminos y tenido muchas penas. Lo más importante es que honro la memoria de mi hijo. Quiero que sea recordado y yo quiero recordarlo a él a través de la buena música. Desde que tomó su primera guitarra en 1958, Eric con frecuencia ha luchado para expresar lo que siente en su alma a través de su guitarra y su voz. Creo que el alma del blues está en la persona. Y creo que se necesita de ciertas personas especiales para poder expresarlo emocionalmente en su voz y en la ejecución de la guitarra. Quizá para él, el alcanzar la madurez artística pudiera significar el saber cuándo no tiene que luchar, cuándo salirse del camino. Ya seas un albañil o un artista, lo único que se interpone en tu camino es el artista. Cuando te apartas a un lado y dejas que ocurra, y te posee esa cosa intangible que no podemos ver, escuchar, tocar y sentir, o cualquier otra cosa, entonces aparece la verdadera belleza. Uno cierra los ojos y escucha la música y esta te lleva a donde quieres ir. ¡Qué cosa tan maravillosa! La contribución de Clapton a la música no ha pasado desapercibida. En 1993 ganó 5 Grammys por su álbum e interpretación en Unplugged de MTV. Es el único artista llevado al Salón de la Fama del Rock and Roll 3 veces. Luego de perder a Connor, Eric tuvo una elección y escogió la vida. Fui afortunado en tenerlo. La realidad de su existencia hizo que dejara de tomar y consumir drogas. Pasé 4 años con él como un ser humano sobrio y lo sigo siendo. A pesar de que ya no vive la vida extravagante de una superestrella de rock, usa su riqueza y su influencia para ayudar a causas importantes para él. En 1997 fundó el Centro de Recuperación Crossroads, en Antigua, una instalación de rehabilitación que da tratamiento gratuito a los residentes locales. Cuando Eric donó su famosa guitarra Blackie para ser subastada, recaudó casi $1 millón para el centro Crossroads. Eric también ha rendido en forma consistente tributo a sus influencias musicales. En el año 2000 grabó con B.B. King. Cuando estamos juntos la pasamos muy bien. Es como ir a la iglesia. Es una reunión santificada. En 2004 editó un tributo a su héroe del blues por tanto tiempo, Robert Johnson. Él es en gran parte lo que es el blues hoy en día y ha hecho que millones de personas sean seguidoras de esa música. E hizo lo mismo con innumerables guitarristas. Yo solía decir que ellos reimportaron de nuevo el blues a los Estados Unidos. Cuando vinieron a los Estados Unidos, entonces los norteamericanos blancos le prestaron atención, en especial los jóvenes. Sigue siendo un artista pop aventurero, que explora sonidos nuevos y nuevas colaboraciones que llamen su atención. Eric Clapton está siempre lleno de sorpresas, como lo ocurrido el año pasado cuando me encontré tocando en su jardín. Aprendí 2 horas de material nuevo como Teddy Bear's Picnic, You Are a Pink Toothbrush y una conmovedora ejecución de Singing in the Rain. Fue sumamente agradable y tocó mejor que nunca. Lo más importante es que Eric Clapton parece ser feliz. A una edad en que muchos hombres como él se preparan para ser abuelos, Clapton por fin tiene su familia. En 1999 se enamoró de la diseñadora gráfica estadounidense de 25 años, Melia McInerney. Tuvo una hija con ella y se casaron. Hoy es un padre devoto de 2 niñas y de su hija Ruth, que nació en 1986. Estoy muy contento por Eric, como persona. Él está disfrutando su vida y ahora ve dónde están las cosas importantes. Él no nos debe nada, él lo ha hecho. Eric Clapton se ha encontrado con el diablo en las encrucijadas de la vida, pero ha conservado su alma. Él canta muy bien, pero creo que todavía nos falta escucharlo en algo que sea realmente un reto para él. Así que todavía le queda algo nuevo que darnos. Por otra parte,
Como todos nos estamos volviendo más viejos, tiene que hacerlo rápido. They treated me